Hola, amadas, buenos días. Les saluda Yamel de Jaramillo, feliz de estar aquí un viernes más de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Arraigadas es un alcance del Ministerio Aviva Nuestros Corazones, así que puedes encontrar más recursos, tanto escritos como audiovisuales, como estos que estamos haciendo, que están dirigidos a mujeres, visitando nuestra página avivanuestroscorazones.com. La semana pasada, como muchos de ustedes se recordarán, estuvimos hablando sobre Idelette de Buré, quien fue la esposa de Juan Calvino. Y anterior a eso estuvimos hablando de otras mujeres durante el tiempo de la Reforma. Y particularmente para mí fue muy bueno volver a leer y a saber de estas mujeres. Y yo creo que si algo tenían todas esas mujeres en común fue el vivir de una manera desinteresada, sin queja, dispuestas a servir a los demás. Entonces el día de hoy nos acompaña nuestra amada Maggie de Michelén, quien nos va a estar hablando y animando a tener un enfoque bíblico con respecto a un tema que yo creo que es muy, pero muy característico de esta generación. Y el tema es sobre el amor propio. Así que hola Maggie, ¿cómo estás? No te veo, aquí te veo, ¿cómo estás? Hola Yamel, ¿cómo estás? Un Muy bien. placer estar de nuevo aquí en Arraigadas junto a ti. Así Hacía es, tiempo ¿no? que no De eso te estábamos iba a juntos, decir. pero Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, así que estamos contentas de tenerte y sabiendo que vas a traer sabiduría a nosotras el día de hoy. Y eh, Maggie, con respecto a este tema del amor propio que vemos tanto por ahí, yo estuve haciendo una búsqueda rápida sobre el internet simplemente para ver, obviamente, cuál es la perspectiva, qué es lo que el mundo nos dice de eso. Y tú sabes que me sorprendió la cantidad de cosas que yo encontré sobre el tema del amor propio, pero en particular a mí me llamó la atención algunas cosas que te quiero compartir para que hablemos un poquito. Y cosas como, por ejemplo, aunque no lo enseñan en las escuelas, el primer y verdadero amor de todas las personas debería ser el amor por uno mismo. Es la base de la estabilidad emocional que muchos anhelan, pero nadie puede dar de lo que no mm, tiene. Y ese juego de palabras que vemos ahí, a mí me suena como tan políticamente correcto que, oye, y hasta altruista. Tú lo lees así rápido, tú puedes decir, bueno, pues como que sí, no, pero yo quiero que tú me digas qué opinión te merece esa descripción o esa definición. ok. Bueno, Yamel, esta definición tenemos que verla en tres partes, porque Ok. tú has dicho muchas palabras, pero yo creo que los tres puntos principales es que tú has hablado del amor, de la estabilidad emocional y de que tú no puedes dar lo que no tienes. Ujú. Entonces, lo primero que yo deseo es que nosotros tenemos que definir lo que es amor, porque el mundo y Dios tienen dos conceptos muy diferentes, diametralmente opuestos entre sí, de lo que es el amor. Ujú. A causa del pecado, el ser humano, ha distorsionado todo concepto de toda realidad, de Dios, de nosotros mismos, del prójimo, de los valores éticos, morales, y dentro de esos valores éticos está el amor. Ujú. Entonces, así que para entender el significado del amor, nosotros tenemos que iniciar con Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es quien define toda la realidad de todas Amén. las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos, la Biblia dice, no nosotros, no, la Biblia dice, Dios es amor. Y Amén. cuando nosotros decimos que Dios es amor, es porque Él es amor, es algo intrínseco a su personalidad, a su ser, a su naturaleza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Dios es amor, es que en su esencia Él es amor. Y muchos teólogos afirman que el amor es la suma de como de todo, vamos a decir, la base de donde se derivan todos los demás atributos Ujú. de Dios. O sea Ujú. que Dios Ujú. en amor ejerce salvación, Dios en amor ejerce su paciencia, Dios en amor ejerce su justicia también. Y Wow. Dios en amor ejerce
el castigo que muchas veces, o la disciplina que muchas veces nosotros necesitamos. Así es. Packer, en su libro que hace tiempo atrás vimos, Los atributos de Dios, dice que el amor de Dios condiciona todos los demás atributos, como te he dicho ya. Pero la prueba más grande del amor de Dios, nosotros la podemos ver en Juan 3:18, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Juan 3:16. Pero muy bien. Que estoy ha atenta. dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero para que nosotros, esa está muy hermosa, ¿verdad? Pero mira lo que dice Romanos 5:8, a ti que te encanta Romanos. Lo amo. Más Dios muestra su amor en que aún para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Amén. Cristo murió por nosotros. Amén, amén. Aquí estamos viendo, un amor inmenso, y un amor que podríamos decir no es indescriptible, podríamos decir indecible, incomprensible, para mí es la palabra, porque tú dices, wow, su amor para con pecadores. Entonces, este amor del que Dios es y del que Dios habla en su palabra es el amor ágape. Y este es un amor que va contrario a todo lo que el mundo dice. Es un amor de sacrificio, un amor inmerecido, un amor incondicional, un amor de compromiso, de pacto, un amor que va más allá de ti mismo y se da hasta lo último, último. Y es el amor que nosotros vemos descrito en modo general en 1 Corintios 13. Entonces, y con ese amor nosotras estamos llamadas a amar a Dios, pero también al prójimo y aún a nuestros enemigos. Oh, wow. O sea que es un amor que no es fácil. Ahora, lo que a mí más me maravilla es ver que Jesucristo, cuando muere por amor, por pecadores, no lo hace a regañadientes. Mira cómo dice Hebreos, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Y cuál era el gozo de Cristo? Comprar la redención para que tú y yo y todas las creyentes que nos oyen seamos hijas de Dios. Amén. Esto es maravilloso, de verdad. Así que para tener esa clase de amor, Yamel, nosotros primero tenemos que ir a Dios. Entonces, tienes que tener a Dios como Padre, a Cristo como Salvador, al Espíritu Santo dentro de ti. Y claro que no podemos dar lo que no tenemos. Si tú no tienes eso, a Dios como Padre, a Jesucristo como Salvador, no vas a, yo estoy de acuerdo completamente con esa declaración, que no vas a poder dar lo que no tienes. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón humano, como todas sabemos, ¿de qué está lleno? De primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuarto yo. Y cuarto y quinto. Y si tú lo dejas, ya cuando vaya por yo no sé qué número de veces, entonces vamos a ocuparnos del otro. Exacto. Entonces, realmente tenemos que tener a Dios para poder dar esta clase de amor. Y me encanta, Maggie, que tú hayas hecho esa separación dentro de la frase, porque por eso decía, si lo leemos es engañoso, porque ciertamente tiene una parte de verdad que yo no puedo dar lo que no tiene. El problema está en dónde está poniendo el foco. O la fuente de ese amor. Entonces me encanta que tú hayas hecho como esa explicación, y por eso es como tú decías, esa declaración hay que verla a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Y te voy a hacer otra definición que encontré por ahí, que quiero que también tú me digas, que también va por ahí, y esta es un poquito más engañosa, yo diría. Y oye lo que dice, el amor propio nos empuja a ser más y más individualistas, ya que dice que nos llama a amar, como tú decías, a esa persona, dice que te llama a amar a esa persona que se encuentra todos los días de frente al espejo y que deje de tratar de buscar allá afuera, o sea, lo que tú decías, en el prójimo, en pocas palabras, lo que está allá afuera. Cuando nosotros, Maggie, filtramos, como tú dices,
de ese pensamiento con la palabra de Dios, ¿qué podemos nosotros concluir sobre estas cosas? O sea, ¿qué podemos decir? Lamentablemente, Yamel, ese es el espíritu de la época que nos ha tocado vivir. Pero antes de entrar en materia, yo quiero definir lo que es individualismo. El individualismo es la tendencia a obrar según la propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás, y es querer tener la primacía sin tener en cuenta a la comunidad a que tú perteneces. Entonces, precisamente eso fue lo que hizo Satanás al principio con nuestros primeros padres, a que los incitó a obrar según su propia voluntad y no según la voluntad expresa de Dios. Y a que Eva tomara la iniciativa sin contar con la opinión de Adán, y Adán, cuando es seducido, a no tomar en cuenta la opinión que ya Dios le había dado. Y desde ahí empezó ese amor desinteresado, esa tendencia al individualismo. Ellos se amaron más a sí mismos que al Creador, lamentablemente, y actuaron de forma independiente. Entonces, ¿qué cosecharon? Cosecharon la desunión, la fragmentación entre las generaciones, la desconexión con el Creador, que ya no iba a ser perfecta. Y Satanás sabe muy bien lo que hace cuando un hogar es fragmentado, cuando una sociedad es fragmentada, cuando una iglesia es fragmentada. Y él sigue usando la misma forma, solo que ahora es más sofisticado. Ajá. Entonces, yo me imagino que muchas oyentes conocen quién era Narciso, que es un personaje de la mitología griega, ¿verdad? Narciso era un hombre muy buen mozo. Eso dicen. Las chicas se enamoraban de él, pero él tenía un problema. Él las desechaba porque se amaba tanto, tanto a sí mismo, que un día la Némesis viene y le da un castigo. Y el castigo es que un día él se está mirando en el agua, reflejando su imagen en el agua, y quedó tan enamorado y tan absorto de sí mismo que se lanza al agua y se ahoga. Entonces eso es lo que a nosotras nos pasa. Wow. Cuando nosotras nada más nos estamos viendo a nosotras y a nosotras. Nosotras nos ahogamos, nos asfixiamos hasta que finalmente no podemos producir vida, producimos muerte, producimos desaliento, producimos desesperanza en los demás y amargura en nuestro corazón. Ahora, si nosotras somos honestas y cuando tú te ves al espejo, ¿qué tú ves en ese espejo? Tú ves a una persona pecadora con un corazón engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, solamente Dios puede conocer a la profundidad el corazón humano, pero nosotros tenemos atisbos de conocimiento de lo que llevamos dentro de nosotros. Entonces, sabemos que tenemos un corazón engañoso. Eso es lo que tú ves en el espejo. Tú ves el espejo y tú dices, Señor, mírame aquí. Yo soy una criatura que de no ser por tu gracia, yo estuviera todavía caída, pero soy redimida. Entonces, enséñame, oh Señor, tu camino. Amén. Andaré en tu verdad. Unifica mi nombre para que tema tu nombre. Wow, gloria a Dios. Ahora, dentro de eso, otra cosa que a mí me gustaría destacar aquí, y es que en su sabiduría Dios a sus hijos los ha colocado dentro de su iglesia, la cual está conformada de diferentes individuos con diferentes personalidades, las cuales forman una comunidad cuya cabeza es Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo, según nos dice Efesios 4:16, bien ajustado ese cuerpo y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, como nosotros podemos ver aquí en este pasaje, lo que Dios tiene en mente es una comunidad unida, compuesta por una diversidad de individuos no individualistas. Exacto. Que tienen una relación donde se practican todos los mandamientos de los unos a los otros. Wow. Ok.
Y como es tan largo los unos a los otros, yo voy a mencionar algunos. Aceptarse, saludarse, cuidarse, edificarse, amarse, decirse la verdad en amor. ¡Auch! Y sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero eso le vamos a dejar de tareita a las hermanas, que busquen todo. Los unos sí. Excelente tarea. Excelente tarea. Pero además, como vemos, yo soy un individuo, ¿verdad? Que formo parte de una gran historia, junto con otros individuos que forman parte de una historia. Pero eso va más allá de nosotros. Esa unidad que es contraria al individualismo, ¿sabes lo que hace? Que le muestra al mundo no solo que somos sus discípulos, sino que el mundo pueda decir, míralos cómo se aman y puedan creer en Dios. Wow. Para mí esa es la respuesta que yo te doy. Claro, claro. Okay. Y Maggie, qué bueno que tú mencionaste a Narciso y a la mitología, porque ya venía con mi pregunta de la ciencia. Y según los psicólogos, ellos dicen que la falta de amor propio, ahora vamos a lo otro, o sea, que es lo que vemos que se mueve mucho ahora de la falta de amor propio. Dice que en gran medida, cuando alguien tiene fuertes sentimientos de inseguridad, soledad, miedo, enfado, vergüenza o culpa. Y que entonces, debido a eso, se convierten en personas que no saben poner límites. Y yo te pregunto, bíblicamente, todo eso que yo mencioné, que son supuestamente las evidencias, ¿cómo le llama la Biblia a esas cosas? Bueno, sobre todo al miedo, al enfado. ¿Tú quieres que te diga crudamente? Sí, yo quiero. Lo que la Biblia dice. Eso se llama pecado. Exacto. Eso se llama pecado. Y es estar tan centrados en nosotros mismos, que nosotros por ese pecado caemos en incredulidad, no andamos por fe, no nos, vamos a decir, nos amparamos en la perfecta obra de Jesucristo, por medio de la cual Él nos entrega una nueva identidad. Amén. Una nueva identidad. Y mira cómo es esta nueva identidad. Hijas de Dios, coherederas con Cristo y templo del Espíritu Santo. Esas son una de las pocas definiciones. Entonces, nosotros vemos en 2 de Pedro 1:3 que se nos enseña que Dios no solamente nos ha dado todo lo que corresponde a la piedad, sino también a la vida misma, por su divino poder. Por tanto, ni la seguridad, Yamel, ni llenar el vacío con alguien, el tener confianza, el experimentar el perdón de cualquier pecado que tú hayas cometido, o tener un espíritu manso, ¿verdad? Que la mansedumbre, si somos mansas, vamos a tener todas estas cosas como bajo control. Son cosas que nosotras encontramos en nosotras mismas y mucho menos en las criaturas. Así es. ¿Sabe por qué? Porque nosotras fallamos, los demás nos decepcionan, y si nosotras estamos tan centradas en nosotras mismas, ¿qué sucederá? Que cuando nos veamos fallar, nos vamos a frustrar. Y cuando los otros nos decepcionen, nos vamos a amargar. Pero la gloriosa verdad es que ¿verdad? Nos dio todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad que nos mencionó Pedro. No nos abandona ni nos defrauda. Amén. Él es nuestro verdadero amigo, quien está ahí en todo momento, en nuestros peores momentos, en nuestros mejores momentos. Y Él se dio para que nosotras podamos ser hoy llamadas sus amigas. Entonces, de nuevo, nosotros vemos aquí un amor que se da, que no se encierra, que no se queda ni en sí mismo, ni en mi circunstancia, ni en mi situación, ni en como yo me sienta, sino que es un amor activo, un amor que se da. Amén. Realmente de eso es que está muy necesitado el mundo. Así es. Que nos salgamos un poquito de nosotras. Exactamente. Exacto. Y tú sabes que eso te iba a decir, que lo que el mundo realmente nos vende
es ese amor propio, lo que es simplemente es un reflejo de cómo es la relación, por decirlo así, de cómo es la relación y los sentimientos que nosotros tenemos por nosotros mismos, como tú decías, es que nada más estamos pensando en nosotras y mirándonos a nosotras. Entonces, ya sea a mi físico, a mi personalidad, a mi carácter, actitud, de comportamiento, los logros, lo que tú quieras decir, eso, lo que sea. Y eso es totalmente humanista. O sea, eso no se le puede llamar de otra forma. Eso es totalmente humanista, centrado en el yo, centrado en mí, en lo que yo soy o lo que yo puedo lograr. Entonces yo te pregunto, Maggie, en tu propia vida, ya llevándolo como más a lo personal, ¿qué tú has aprendido en tu vida, en tu caminar con el Señor, sobre este famoso amor propio que desde siempre el mundo nos ha vendido, pero que yo siento que ahora es como más, no, tú tienes que amarte a ti misma, tú no puedes permitir esto, tú no puedes permitir aquello, porque tú tienes que amarte a ti misma? Entonces, yo quiero que tú nos digas, ¿qué has aprendido tú de eso en tu caminar con el Señor y qué nos mandan las Escrituras con respecto a esa forma de vivir? Bueno, yo de lo que hablé anteriormente, eso es lo que yo me digo a mí todos los días. Y repasando todo este tema y todo esto, o sea, me vi confrontada. O sea, que no vayan a pensar que yo estoy aquí amando como Dios manda, ni nada de eso. O sea, estamos sentadas todas a los pies del Maestro, aprendiendo de todas estas verdades y nada, o sea, no te puedo decir, ay, he llegado a ningún lado. Pero no ha sido fácil darle muerte a ese yo y a ese amor propio. Sin embargo, el Señor ha sido tan fiel, Yamil, que Él se ha ocupado de ponerme en situaciones donde, mira, por las buenas o por las malas. Por barco o por ballena. Tienes que morir a ti misma y llegar a mí misma en este caso, y llegar al entendimiento de que yo no soy el centro de nada. Esto no se trata de mi fiesta, esto no se trata de mi historia, esto se trata del gran panorama divino del cual yo tengo el privilegio de formar una parte así de chiquitita. Y oye, cuando tú entiendes eso, tú te ubicas en tu lugar de criatura y tú dices, bueno, o sea, esto asciende por mucho. Entonces, yo tengo, como decía Susan Hunt, ¿cómo tú vas a llevar tu papel? ¿Con gracia o a regañadientes? Yo quiero hacerlo con gracia. Amén. Entonces, desde que uno conoce al Señor, o mejor dicho, desde el momento que Él nos atrae hacia sí, empezamos a morir a nosotras mismas y ir comprendiendo el alcance de lo que nos enseña Segunda de Corintios 5, 14 al 15, que es un pasaje muy confrontador. A mí me confronta mucho. El amor de Cristo nos apremia o nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, cuando tú entiendes el alcance de eso, tú sabes lo que tú haces exactamente. Mira, olvídate de tu yo y muere a ti misma, y entonces comienza a vivir para Dios, para que Dios te llene y te capacite con lo que tú no puedes tener por tu propia naturaleza. Entonces, mientras los años van pasando, Yamel, yo me voy dando cuenta de que todo es tan fútil, tan vano, todo lo que está fuera de nosotras, lo que está dentro de nosotras, y realmente la realidad es, y lo que va a llenar el alma, es hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Entonces, aunque este hombre exterior se va desgastando, yo siento ese peso excelente de gloria. Y es verdad, he llorado muchísimas lágrimas porque no ha sido fácil, no ha sido nada fácil enderezar mis torceduras, corregir mis deficiencias, suavizar mis asperezas. Pero sí te puedo decir que hasta ahora el Señor, me ha dejado gustar su bondad en la tierra de los vivientes, porque cuando tú haces las cosas como Dios te dice, mira, tú gustas esa bondad. Entonces, Yamel, mira,
la única vía para tú darle muerte a ese yo con su autoamor, ¿verdad? Y su egoísmo y esas tristes consecuencias que vienen de todo eso, no tengo el pañuelito, pero tengo aquí una servilletita. Sí, sacar un pañuelito blanco y decir, Señor, lo que tú digas. Amén. Sí, Señor. Y cuando tú desees. Y cuando tú te rindes completamente, tú no solamente vas a morir al individualismo, tú vas a morir al feminismo, tú vas a morir a el materialismo, al consumismo y todos los ismos que ese mundo nos quiere vender. Entonces, de verdad, y que alimentan a ese yoísmo y ese amor propio. Entonces, nada, decirnos todos los días es lo que yo me digo a mí misma. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. No hay otro camino. Ese fue el camino de Cristo, ese es el camino de sus seguidores. Entonces, amén. Si no lo hacemos por la buena, el Señor se va a encargar de que lo hagamos. Porque en el corazón no puede haber el amor por Dios y el amor por nosotras mismas. No cabemos. Wow. Es uno o el otro. Así es, Maggie. Y tú decías que, digamos que el tipo de amor que nosotros, los creyentes, ¿no? Debemos practicar. Tú decías, nos dejaste la tarea del uno al otro. O sea, ese es el amor que debemos realmente, pues, practicar. Un amor que no sea egoísta, en pocas palabras. Pero ahora mi pregunta para ti es la siguiente. A partir de ese amor que nosotros, como creyentes, debemos practicar, ¿cómo luce ese amor en nuestras relaciones? Y eso es independientemente de que tú seas casada, soltera, o sea, en tus relaciones con tus padres, en la iglesia, sobre todo, ¿cómo debe lucir ese amor en la vida de un creyente? Ya llevándolo como y tú mencionabas lo de la comunidad, esa iglesia donde todos somos diferentes. ¿Cómo lo vemos en términos prácticos? Bueno, vamos a empezar como casada, Yamel, ¿verdad? Como casada, yo te diría que como el amor no es un sentimiento, sino es una disposición de darnos para procurar el bien del otro, porque eso fue lo que Dios hizo. No fue fácil para Dios desprenderse de su hijo, no fue fácil para el hijo morir en una cruz de la forma que murió para darnos vida, no fue fácil. Entonces, eso fue un acto de la voluntad, porque a Jesucristo le hubiera sido muy fácil quedarse en el cielo, pero es que no había de otra. Él tenía que venir a sustituirnos a nosotros. Entonces, Él se da. Entonces, cuando tú eres creyente y tú tienes un esposo, ¿cómo tú vas a mostrar ese amor? Mira las maneras. Teniéndoles cariño, siendo su mejor amiga. Porque este amor ágape, hay otro tipo de amor que es el amor fileo, que es el amor de amigos. Pero tú tienes que practicar el amor sacrificial y el amor de amigo, porque se supone que tú vas a ser la mejor amiga del esposo. Así o vas a procurar serlo. Vas compartiendo algún interés con él. O sea, hay cosas que a ti no te puedan gustar, pero tú dices sacrificialmente, por amor a este hombre que Dios me ha dado por esposo, yo voy a acompañarlo a algo y lo voy a hacer de buena gana. No con buena cara. No. Valorando a tu esposo, y si tú tienes algo que veas en él de forma incorrecta, decir la verdad en amor. También oyéndolos, ellos necesitan mucho que lo oigamos sin interrumpir, porque nos encanta interrumpir. Ajustando, esta es una cosa que a todas nos es un poco difícil, ajustando nuestra agenda a la agenda de él. O sea, yo tengo primero, antes que hacer cualquier otra cosa, déjame ver cuál es la agenda de mi esposo, para entonces yo, con la anuencia de él, hacer las cosas que Dios me ha puesto en el corazón a hacer, como esto que estamos haciendo aquí. Claro. Eso es así. Y por otro lado también, entonces, cumplir con nuestro amor conyugal, también de una manera, no con desgano ni con fastidio, sino, mi amor, aquí estoy, toda para ti. Eso está incluido para las casadas.
Si eres soltera, en 1 Corintios 7:32, Pablo dice que es mejor quedarse soltero. Eso es mejor, pero que cada quien, ¿verdad? Conociendo su propia interioridad, si no tiene el don de abstinencia, que se case. Así que nosotros vemos aquí la idea de que una persona soltera tiene un abanico más amplio de posibilidades de demostrar ese amor y prodigar ese amor, no en cantidad, sino en formas diferentes. No es que ame más que una persona casada. No, el principio sigue siendo el mismo. Me estoy dando a mí misma procurando el bien del otro. Entonces, cuando tú eres soltera, no desperdicies tu oportunidad, porque tú tienes un gran universo de posibilidades para tú demostrar ese amor más ampliamente. Y puedes hacerlo cuidándole a una mamá casada los niños para que ella pueda descansar o pueda salir a hacer alguna diligencia. También puede ser que acompañes a una hermana mayor a ir al médico o a pasarte el día con ella o la tarde con ella, la mañana o la tarde, según tengas el tiempo, para solamente escucharla, Puedes involucrarte con hermanas en su nuevo camino de la fe para guiarlas. Puedes tener un grupo pequeño, o sea, es una gran variedad de posibilidades. Y yo las exhorto, aprovechen ese tiempo, porque cuando ya Dios nos da un cónyuge, ya las cosas cambian mucho. Pero tú dijiste algo, y es a los padres también. Y hoy, tristemente, nosotros vemos una generación muy indolente e indiferente a sus padres. Así es. Realmente eso da mucha pena. Y nosotros como creyentes debemos de amar a nuestros padres. ¿Sabes cómo? Como ellos nos amaron a nosotros sacrificialmente. Así es. Todo lo que nosotros somos hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, amén, fue por el medio de nuestros padres. Así es. Ese es el primer mandamiento con promesa, si tú los honras. Y la honra incluye todas estas cosas, además de proveerle para sus necesidades, no solamente emocionales, sino también físicas, económicas, si es necesario, cuidarlos en su tiempo de enfermedad, visitarlos, llamarlos por teléfono. Y mucha gente dirá, y en el caso de que mi padre haya sido un padre descuidado, un padre ausente, bueno, si el padre aparece, haz tu parte, que Dios se encargará de la de él. Honra, porque es un mandamiento con promesa. Amén, amén. Con promesa. Y en cuanto a los hermanos, bueno, como te dije, están todos los unos a los otros. Pero hay 3 grupos de personas a los cuales nosotros debemos de prestarle mucha atención, que es a las viudas, a los huérfanos y a los desposeídos. Amén. Uno tiene que andar a la casa, o sea, con las antenitas paradas en la iglesia para ver qué hermano necesita de tu apoyo, de tu ayuda económica, de tu aliento, de tu amor y de tu preocupación. Y eso no coge mucho tiempo. Una llamadita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Mira, ¿te estás tomando la medicina que el médico te mandó? Mire, si usted supiera que no puedo porque no tengo dinero. No, pues mire, no se preocupe, que usted el domingo que viene, o sí, depende de las posibilidades, claro, tú vas a tener esa medicina en tus manos. Es estar preocupados como el Señor se preocupa. Amén, amén. Wow, increíble, Maggie. Y tú sabes que una de las cosas que a veces he escuchado o leído, cuando hablamos del amor, como tú lo acabas de hacer a la luz de las escrituras, es que mucha gente cree o piensa que cuando uno tiene esta cosmovisión, estamos hablando es de promover que nos pisoteen, de que nos pasen por encima, de que hay que aguantar que nos maltraten, y eso no puede estar más lejos de la realidad en lo absoluto. Pero entonces quiero preguntarte, Maggie, porque al principio, en una de las descripciones que yo te daba, mencionaba de que eran personas que no ponen límites. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Son buenos los límites en las relaciones, bíblicamente hablando? O sea,
¿Debemos poner límites o esto es un amor como dice ahí que, ay, sí, pásennos por encima? No, no es un amor así. Mira, nosotros lo primero que yo te diría es que no podemos obviar la triste realidad de que realmente hay personas que son abusadas y que son maltratadas. O sea, como nosotros dijimos al principio, el pecado ha traído fragmentación en las relaciones a todo nivel y hay Ujú. esposas que han sido abusadas, hay hijos que son abusados y cuando una persona es más fuerte o tiene más poder, su tendencia es aplastar al que es débil. Esa es la historia de la humanidad, tristemente. Ahora bien, en el caso real de que haya abuso, porque ahora están definiendo abuso cualquier cosa. Estamos hablando Ese otro tema para otro arraigada, solamente exactamente, hablar de así eso. es. Ahora, en caso de que sea real, real, yo creo que tiene que haber un límite porque tú debes de cuidarte. Claro, Eso no significa que tú vas a dejar de amar a esa persona. Tú no vas a dejar de procurar su bien. Quizás tú no lo puedas hacer directamente, lo puedes hacer indirectamente y puedes orar por esa persona exactamente, para que exacto, Dios tenga misericordia. exacto. Nosotros hemos sido testigos de personas que han decidido sufrir los agravios. Y óyeme bien, y sufrirlos de manera que yo me quito el sombrero ante esas personas. Y sabes qué, ellas han vencido el mal con el Wow. bien. Y al final, muchas de esas personas que han lastimado a otros han venido a los pies de Cristo. Y Sí, en sí. otros casos, si no vienen a los pies de Cristo, cuando Dios se encargue de hacer lo que tiene que hacer con esa persona, ¿sabes qué sucede? Esas personas que sufrieron el agravio tienen una limpia conciencia. Así Y eso es. es un gran alivio, Yamel. Claro, ¿no? Un gran alivio, una Y- limpia claro, conciencia. y cabe mencionar, Maggie, o sea, que obviamente, como tú decías, no estamos hablando de abusos, o sea, estamos hablando de gente difícil, hay gente Ujú. difícil de amar, y si no, veamos la historia de Abigail y de Nabal. Exacto. Pero hay otra, Naval era un necio, sin embargo, mira cómo se alaba el carácter de Abigail, o sea, y como decíamos cuando hicimos el estudio también de Abigail, decíamos, sí, yo me quejo porque hay personas que son difíciles, pero a veces debemos pensar en que, ¿y si soy yo la persona difícil en la vida de otra persona? Y ese es el problema de este amor, este amor propio, que es donde yo soy el centro, como tú decías, y yo me merezco todo lo bueno y yo no quiero tener situaciones difíciles. Mm. Ese es el problema, como tú decías, de creernos todo lo que el mundo nos vende, donde ahora, como tú decías, ya las definiciones cambian y ahora cualquier cosa que a mí no me gusta puede ser, ay, no, es que, o sea, cuidado con eso. Y eso es que estamos diciendo, no estamos hablando, y lo recalco, no estamos hablando de casos que sabemos, evidentemente, que requieren otro tipo de atención, pero estamos hablando en términos al yo, a lo que yo estoy diciendo y a lo que, o sea, nosotras, no, como tú decías, no definimos No, no lo lo que es el defiendo. amor. Y si no, miremos a Cristo. ¿Y Así es, quién ha sufrido como sufrió Cristo? así es. Absolutamente nadie. Él es el varón de dolores. Así se le llama y así se le conoce. Entonces, nosotros no podemos esperar ser mayores que nuestro No, maestro. no, no. Y mira, otro ejemplo de ese tipo de amor es el de David. David con Saúl y con Absalón, su hijo. Me Y quito ahí el David, sombrero. mira, a mí me llama la atención que David huyó por su vida, pero no dejó de amarlos. No dejó de amarlos. O sea, no pudo haber matado a Saúl. Exacto. Dijo, ¿Y qué no, no, dijo? no, ¿cómo voy a hacer eso yo? No voy a tocar el ungido del Señor. Uf, para mí eso es... Y Dios se encargó de Saúl y se encargó de Absalón, su hijo. Ujú. Y aún Maggie se encargó de Saúl, aún después de lo que pasó con Saúl, David no ni se alegró No, ni no, dijo nada, todo lo contrario, aún después de eso. Y él dijo, más adelante, ¿hay alguien que quede de la casa de Saúl que yo le muestre misericordia?
Así mismo El es. hombre que te persiguió, o sea, es ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Y Bíblica. eso es súper importante. O sea, que qué Y es, bueno que tú puntualizas eso. sí, y no, es un amor diametralmente a lo que nos sale naturalmente, a lo que el mundo promueve, es un amor de lo alto. Amén, Es un amén. amor que viene fruto de una nueva naturaleza. Aunque en el mundo haya muchos filántropos que ejerciten el amor al su semejante, Excelente. ¿sabes por qué? Porque Dios en su gracia común, Wow. la gracia común de Dios es esa gracia que refrena el mal de maneras increíbles para que este mundo no sea un lugar Así. ¿Tú invivible. te imaginas? ¿Me entiendes? Entonces, hasta por eso tenemos que dar gracias. Ellos Así no es. aman quizás como el amor que nosotros estamos describiendo, pero Dios, que se vale de cualquier cosa y de cualquier persona para traer bien a su humanidad, a la humanidad, utiliza esos filántropos y hay muchísimas personas que hacen cosas muy desprendidas por amor. Pero ahí entraríamos, como tú dices, en otro tema porque hay que ver la motivación que hay también detrás de todo lo que tú haces. Exactamente. Nosotros estamos hablando aquí de un amor que no está esperando recompensa, que todo lo no toma mal en cuenta el mal, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta y muchas veces en silencio. Y donde se verá recompensado será en los cielos. Amén. Maggie, y antes de terminar, yo quisiera hacer un ejercicio contigo de algo que pues, o sea, puede ser interesante, ¿no? Ujú. Yo te voy a leer frases de personas conocidas en el mundo Ujú. sobre el amor propio, pero yo quiero que tú o sea, me digas en contraste. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces yo voy a leer una y tú me respondes entonces bíblicamente hablando. Vamos a hacer este ejercicio porque ¿verdad? Me llama la atención. Vamos a ver el primero. Dice, tú mismo, así como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Eso lo dijo Buda, el fundador del budismo, o Siddhartha Gautama. Ujú. Bueno. ¿Cómo tú le responderías ahí a él? Yo te diría, voy a poner una palabrita mía. No merecemos nada más que la condenación eterna, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que no nos merecemos nada, lo que tenemos es que pedir misericordia. Así es. Viene la segunda frase. Este le dijo Pierre Corneille, que es un dramaturgo francés, y él dijo, Pero bueno, y él también dijo, tú estás tirando paquetitos. bueno, este señor dijo, el amor propio es la fuente de todos los amores. Mm. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Muy bien. Derrumbado ese. Ahora me voy un poco para el cine y voy a hablar, voy a decir lo que dijo Charles Chaplin, que es un actor de cine. Y él dice, cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de todo lo que no es bueno para mi salud. La comida, la gente, cosas, situaciones y todo lo que me trajo hacia abajo, lejos de mí mismo. En Mm. mi primer momento llamé esta actitud un sano egoísmo. Hoy sé que es amor propio. Bueno, no, en la Biblia no encuentro nada que se llame sano egoísmo, sino que eso lo llama pecado. Entonces, yo diría, si tú vas a encontrar libertad, tú tienes que ir a Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, tú no vas a poder ser libre de esas cosas si no conoces la verdad. Entonces, Amén, ahí es que amén, está la verdadera libertad. amén. Dice aquí la escritora británica J.K. Rowling, ella dice, en realidad, nuestras decisiones, son nuestras decisiones las que determinan lo que podemos llegar a ser, mucho más que nuestras propias habilidades. Eso está muy sutil. Muy sutil. Bueno, yo les respondería, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste?
Y si los recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Primera de Wow, Corintios 4:7. wow. Y finalmente dice Diane von Furstenberg. Ella es Ok. una diseñadora de moda belga. Ella Ok. dice, siempre estás contigo mismo, por lo que también deberías disfrutar de la compañía de ti mismo. Ok. Bueno, es cierto que con la persona que tú vives y hablas, como hablamos en un programa pasado acerca de la mente, del libro de Adornada, no, Ujú. de la verdadera fortaleza, Sí, donde se hablaba de tu mente, que ciertamente tú eres la persona, tú piensas como 80,000 pensamientos diarios. Entonces tú tienes que contestarte a ti misma muchas veces esos exactamente. pensamientos con la palabra de Dios. Entonces, en eso ya tienes razón, que tú eres la persona con que tú vives todos los días. Pero yo le diría lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:2. Predícate la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Deja que ella te redarguya, te reprenda, te exhorte y te instruya. Exacto. Así que si Eso usted es quiere lo andar que en yo por lo compañía, si usted quiere andar en compañía de usted mismo, bueno, pues menos, ejercite y repréndase. Excelente ejercicio. y llénate de la palabra. Exacto. O sea, quise hacerlo porque qué bueno es que todo lo filtremos con la palabra de Dios y no simplemente andemos creyéndonos todo lo que vemos por ahí. Y la palabra de Dios siempre tiene algo que decir con respecto a todo. Siempre vamos a encontrar un principio o una verdad bíblica que Ujú. nos apunte a eso. Así Maggie, mismo. bueno, y no sé si ya para cerrar tienes algún consejo final que tú nos quisieras dar a todas nosotras para quedarnos meditando sobre el tema. Bueno, en la medida que nosotros conocemos más a Dios, nos vamos viendo que quedamos cortas de amar como debiéramos amar, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, en quien somos llamadas aceptas en el amado, ahora nosotras podemos amar con el amor de Dios que se nos dio de gracia y extenderlo a otros de gracia también. Y yo diría que orar mucho para que el Señor nos dé ese corazón lleno de ese tipo de amor, porque es la única forma en que nosotros verdaderamente vamos a andar en las pisadas de aquel que nos dejó un ejemplo tan maravilloso. Y eh, que a pesar de nuestras faltas, él nos sigue amando. O sea, tú y yo vamos a fallar todos los días, fallamos todos los días, pecamos todos los días, pero con qué amor el Señor nos ha amado, con un amor eterno que no se Amén. cansa, no se agota y eh, que vamos a gozar de toda la eternidad, de ese amor, de toda la eternidad. Así Amén. que ama y sigamos amando. Amén. Amén. Y bueno, Maggie, la verdad bíblica en la que siempre queremos estar arraigada del día de hoy fue un versículo que nos compartiste que se encuentra en Primera de Juan 3:18 y es corto, pero tan profundo en lo que dice y dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que así como tú nos decías, Maggie, que busquemos esos unos a otros en la palabra de Dios y que realmente entendamos que no existe amor propio. La palabra de Dios nos llama a dar un amor desinteresado y poner al otro antes que yo. O sea, que el Amén. Señor realmente nos ayude. Y quiero pedirte, Maggie, por favor, que ores para cerrar este tiempo que tuvimos aquí contigo el día de hoy. Ay, gracias, un placer, Yamel. Oremos. Señor Altísimo y Padre Todopoderoso que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por el privilegio de poder haber hablado y compartido de tu gloriosa palabra. Gracias, oh Señor, porque por medio de ella nosotros conocemos tu amor, el cual nunca se agota, nunca se acaba, nunca falla, sino que está ahí cada día, cada instante. Ayúdanos a vivir a la altura
de ese llamamiento y de ese amor que tú nos has descrito en tu palabra. Oh, mi Señor, ayúdanos a dar sin esperar nada a cambio, poniendo los intereses de los demás primero anteponiéndolo a los nuestros, Señor. Nosotros te rogamos que tú nos ayudes a darle muerte al egoísmo, al egocentrismo, al individualismo, y que tú nos ayudes, oh Señor, a ser canales de bendición para los demás, por los cuales tú les demuestres tu amor, tu compasión, tu misericordia, tu ternura. Y que, oh Señor mío, nosotras aprendamos cada día a amar como hemos sido amadas. Líbranos, oh Señor, de nosotras mismas, y que nosotras seamos mujeres llenas no de sentimientos, sino de principios bíblicos por los cuales nosotros rijamos nuestra vida, y que el mundo al vernos pueda ver tan siquiera un poquito de ti. Si podemos hacer eso, Señor, mira, eso sería lo más maravilloso, que a través de nosotros otros puedan decir, no solamente mira cómo se aman unos a otros, sino mira cómo ella prodiga amor donde quiera que vaya. Que nosotras seamos ese tipo de mujeres. Oh Señor, gracias porque tenemos al Espíritu que nos capacita, y bendícenos, Señor, para seguir amando así a tu nombre, a tu gloria, a tu pueblo, hasta el último aliento de nuestras narices. Ven pronto, Señor Jesús, y oye nuestras plegarias. Amén y amén. Amén, amén, amén. Y bueno, gracias, Maggie, por estar aquí con nosotras. O sea, siempre es bueno compartir contigo y tenerte por aquí. Y a ustedes, amadas hermanas, bueno, nos queda simplemente invitarlas a la próxima semana. Tenemos un tema bien interesante la semana que viene, un tema quizás un poquito está controversial, entonces las invito a que estén por aquí. Vamos a estar hablando, nos van a acompañar Betsy y Sara, van a estar aquí, vamos a estar hablando, ¿sabes de qué, Maggie? De las redes sociales. Uy. Así Bueno. que hoy se los doy en adelanto para que vayan viendo y puedan estar aquí con nosotros en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Así que un abrazo a todas, Maggie, te mando un beso y nos vemos pronto. Bye, encantada.